Señor ministro, el pasado 19 de febrero el Parlamento de Navarra aprobó una moción por la que se instaba al Gobierno de Navarra a iniciar de forma inmediata los trámites para crear un organismo bilateral Navarra-Estado para la gestión del aeropuerto de Pamplona-Noain. Esta iniciativa, que presentó mi partido, Unión del Pueblo Navarro, contó con el apoyo de Quero Abay. Solo votó en contra Vox, mientras el resto de formaciones, también la suya, las socialistas, se abstuvieron. Para nosotros este tema es importante, porque una buena conectividad aérea es clave para el desarrollo de cualquier pueblo. Condiciona la competitividad económica, la atracción de inversiones, la proyección exterior, mejora el turismo, etc. Sin embargo, vemos cómo nuestro aeropuerto se va quedando rezagado, entre otras razones, por los elevados costes aeroportuarios, las tarifas también altas marcadas por AENA, que están influyendo de manera muy negativa en el incremento de vuelos. Los datos, efectivamente, son malos para Navarra. De los más de 321 millones de pasajeros que pasaron por los aeropuertos el año pasado, en Pamplona se quedaron solo 233.400. Esto representa apenas el 0,07% del tráfico nacional, una cifra que no cuadra con lo que significa Navarra en tanto su realidad socioeconómica. Tras la pandemia, Europa y España se han recuperado, pero Navarra sigue perdiendo viajeros. Por todo ello, resulta imprescindible que la gestión de esta infraestructura tenga en cuenta los intereses de los navarros, y para ello es urgente ahora que el Gobierno de Navarra pueda participar en las decisiones que afectan a su gestión. Pero nosotros lo que vemos y no entendemos que, a pesar de viendo todas estas cifras, que este tema no está siendo prioritario para el Gobierno de María Chivite, que se refugia en los supuestos planes de incentivos de AENA para aeropuertos de menos de 3 millones de pasajeros, que 2 años después no han demostrado ser nada eficaces. Y tampoco entendemos que no se coordine mejor con las principales instituciones, en las que además están gobernados por los mismos de su partido. Ni tampoco entendemos cómo no toma ejemplo de las comunidades vecinas, La Rioja, que ha conseguido la ruta a Barcelona, o el País Vasco, que acaba de firmar precisamente lo que nosotros estamos demandando, esta cogestión. Por eso, señor ministro, nos interesa saber si el Gobierno de España está dispuesto a atender esta demanda mayoritaria de los navarros, a pesar del escaso entusiasmo que ha mostrado el Ejecutivo navarro por nuestra propuesta. Gracias. Señor ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, tiene la palabra. Señora Caballero, ¿de verdad cree usted que las cifras de viajeros del aeropuerto de Pamplona mejorarían si el Estado y el Gobierno navarro compartieran la gestión? Mire, el aeropuerto de Pamplona es uno de los aeropuertos que más ha crecido en tráfico de toda la red de aeropuertos del Estado desde el año 2018, un 40%. El año pasado creció un 5,9%. Es verdad que también los gobiernos autonómicos tienen posibilidad de incrementar esos tráficos con políticas de promoción de destino, que en algunos casos adoptan y en otros no. El Gobierno de España defiende el modelo de gestión de los aeropuertos españoles, entre otras cosas porque es el modelo de mayor éxito del mundo. AENA, el gestor aeroportuario español, es el primer gestor aeroportuario del mundo en número de pasajeros y en ingresos producidos por la gestión aeroportuaria. Por tanto, los datos económicos respecto de la gestión son absolutamente claros. Pero también es el modelo aeroportuario español el que mejor se ha recuperado del COVID. Hay países en los que todavía los aeropuertos no han recuperado el tráfico previo al año 2019, mientras que España está ya bastante por encima de las cifras récord de aquel año 2019, anterior a la crisis de la pandemia. Por tanto, un modelo de éxito como este no se puede dar la vuelta como un calcetín. Se puede mejorar, obviamente, y nosotros, desde luego, estamos dispuestos a seguir mejorando la coordinación y la interlocución con las comunidades autónomas, con la Comunidad de Euskadi hace bien poquito, y lo haremos con las comunidades autónomas del resto de España, porque para nosotros la gestión de un sistema en red que también tiene que atender a peculiaridades de los territorios es perfectamente compatible
con el diálogo interterritorial y con la mejora de las soluciones específicas de cada territorio. Pero el modelo en red es el modelo por el que apuesta el Gobierno de España. Un modelo que, por otro lado, está recogido en la ley, que no ha sido variada en modo alguno en el acuerdo adoptado con el Gobierno vasco y que, por tanto, requeriría de una modificación legal que, desde luego, el Gobierno de España no es partidario de realizar, entre otras cosas porque hemos consolidado un modelo que funciona de manera excelente y lo que tenemos que hacer es, entre todos, seguir mejorándolo. Por tanto, con la Comunidad Autónoma Navarra, nosotros estamos, con la Comunidad Foral Navarra, estamos dispuestos a dialogar y a buscar fórmulas que mejoren la coordinación en la toma de decisiones y que mejoren e incrementen los tráficos del aeropuerto de Pamplona. Insisto, que es un aeropuerto modesto en cuanto a número de viajeros, pero que ha crecido de manera notable en los últimos años. Muchas gracias. Senadora Caballero, tiene la palabra. Bueno, pues yo la verdad es que creo que lo que es bueno para el País Vasco, que ustedes han creído que era bueno, ¿por qué no va a ser bueno para Navarra? Entonces, o les está engañando a los de la comunidad vecina o se están engañando, no sabemos a quién. Pero no es un modelo de éxito el aeropuerto de Navarra, porque no es cierto, si no hay vuelos. Gracias, senadora Caballero. El señor ministro, no sé si quiere hacer uso de 11 segundos. Sí, solamente un pequeño apunte relativo a las tasas. Las tasas aeroportuarias en España son las más contenidas de Europa y las de los aeropuertos regionales las más bajas de toda la red, incluido el de Pamplona. Gracias. Corresponde formular la siguiente pregunta al senador del Grupo Parlamentario Popular, Armijo Navas. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Ministro, Málaga es una provincia con enorme potencial de crecimiento económico y desarrollo. Por ello, no podemos permitir que ese crecimiento se vea frenado por el abandono de las políticas de mantenimiento de las infraestructuras para la movilidad. Señor Puente, cuando se desatienden las inversiones en materia de mantenimiento, se producen accidentes e incidentes en las infraestructuras ferroviarias. Primero fue Adamuz, después Álora. Está claro, señor ministro, que viendo lo que está ocurriendo, lo cierto y verdad es que al día de la fecha el tren no vive el mejor momento de su historia. La alta velocidad se ha convertido en la baja y tortuosa velocidad, caracterizada por averías, impuntualidades, incomodidades, retrasos. Hoy, 7 de abril de 2026, la conexión directa de alta velocidad con Málaga sigue interrumpida. Señor Puente, le pregunto, ¿cómo valora el impacto de dicha desconexión directa? ¿Para cuándo prevé su restablecimiento definitivo? ¿Y valora aplicar medidas paliativas temporales para amortiguar dicho impacto? Señor ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Mire, señor Armijo, hay preguntas que no pasa nada por retirarlas. Mire, cuando los hechos acaban con los bulos que ustedes han estado elaborando durante las últimas semanas, cuando los hechos se abren paso, creo que lo más prudente es aparcar la cuestión. Desde luego, traer aquí esta pregunta le deja a usted en muy mal lugar. Muchas gracias. Senador Armijo, tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Señor ministro, la realidad confirma que esa desconexión ha provocado un evidente desprestigio del servicio de alta velocidad. Ha provocado y está provocando un indiscutible perjuicio para miles y miles de usuarios. Y, señor ministro, está provocando un impacto económico cuyo alcance real ya conoceremos tras su restablecimiento definitivo. Por ello, para erradicar el impacto de dicha desconexión, para erradicar la desconexión de sus políticas con Málaga, le pedimos empatizar con las instituciones malagueñas, manteniendo relaciones basadas en el diálogo, la coordinación, el respeto y la lealtad institucional. Le pedimos que finalice las obras del talud de Áloras. Le pedimos que aplique medidas paliativas que resulten oportunas. Pero mire, señor Puente, especialmente le pedimos que reconecte usted con Málaga,
impulsando los proyectos pendientes y claves para su desarrollo turístico, económico y social. El tren litoral, esencial para la conexión ferroviaria de la Costa del Sol. Señor ministro, tiene la palabra. Muchas gracias. Lo que me piden ustedes a mí, se lo reclamo yo a ustedes. Lealtad institucional. Lo primero, habla usted del corte de la línea Sevilla-Málaga como si fuera un capricho o una decisión del Ministerio. No, mire, el corte de la línea Málaga-Sevilla es consecuencia de las lluvias torrenciales que hicieron colapsar un talud en esa línea. Exactamente igual que más de 30 carreteras de titularidad autonómica o de diputaciones provinciales que a día de hoy siguen cortadas como consecuencia de ese temporal. ¿Qué pasa? ¿Que la Junta de Andalucía o las diputaciones provinciales no han tenido tiempo tampoco para reponer esas infraestructuras? Aquí lo que pasa es que ustedes vieron en esto una oportunidad política. Como hay elecciones en Andalucía, pues vamos a utilizar el corte de la línea Málaga-Sevilla, que no es un capricho, para echársela encima al Gobierno de España y hacerle el culpable de unos perjuicios económicos absolutamente inventados por ustedes. Acaba usted de decir que ya sabremos cuáles son esas consecuencias económicas, pero si las habían ustedes cuantificado hace una semana. ¿Qué pasa? ¿Que ahora no las sabemos? Pero si hace una semana las sabíamos. Mire, hace una semana decían ustedes, con el apoyo inestimable de sus terminales mediáticas, que la Semana Santa en Málaga se iba a traducir en una pérdida de 1.300 millones de euros como consecuencia del corte de la línea de alta velocidad. Eso decían hace ustedes una semana. ¿Qué pasa? Que durante la Semana Santa, claro, esto yo no sé si lo han hecho ustedes calculándolo con la regla esa del 2 por 10, del señor Feijóo, no sé cómo lo han calculado. Pero lo cierto es que la semana pasada ya las instituciones andaluzas le vieron las orejas al lobo, porque los datos evidentemente ya advertían de que iba a suceder lo contrario, y el alcalde de Málaga empezó a recoger cable y dijo que casi no iba a haber ninguna incidencia. Y el señor Moreno Bonilla, con el que se ve que no se han comunicado ustedes, también dijo la semana pasada que la incidencia iba a ser absolutamente nula. Pero ustedes ya se anticiparon a decir que iba a haber caída del empleo, que iba a haber una pérdida de 1.300 millones. Bien, ¿cuál es la realidad? Los datos que sabemos a día de hoy. Crecimiento de la ocupación hotelera durante la Semana Santa, un 3% respecto a la del 2025. Crecimiento de un 5% de media de la ocupación hotelera en todo el mes de marzo. Fíjense, el mes en el que la línea ha estado cortada. Y el empleo, pues fíjese, 14.307 afiliados más en el mes de marzo en Málaga, la mayor subida de la historia de la provincia de Málaga. Y, por cierto, la interanual, 26.842 afiliados más, que es la mayor subida de todas las provincias andaluzas en el último año. Fíjense ustedes dónde está la realidad. Responsabilidad institucional. Eso les reclamo. A continuación corresponde formular la siguiente pregunta, igualmente dirigida al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, a la senadora del Grupo Parlamentario Popular, senadora Buch Sánchez. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Señor ministro, la última vez que le interpelé fue por un conflicto laboral del Ojirraíl que no había sido resuelto en acto de conciliación y tenía fijada fecha para juicio. Esa misma tarde se solucionó. Le puedo asegurar que con el mismo espíritu me dirijo hoy a usted y le formulo la pregunta. Hace 3 años que su ministerio está estudiando el itinerario por carretera entre Cuenca y Teruel, pero la mejora de la carretera convencional o para su conversión en A40. ¿Ha tomado ya una decisión, señor Puente? Muchas gracias. Señor ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y gracias, señora Buch, por recordarme aquel feliz episodio. No todos los días tiene uno la solución inmediata de las cosas, y menos aún en materia de infraestructuras, que, como ustedes muy bien saben, aunque a veces parece que se les olvide, es una cuestión que requiere de mucho más tiempo. En este momento, el trazado de la comunicación por carretera entre Cuenca y Teruel está sometido en este momento a elaboración de la declaración de impacto ambiental en el ministerio correspondiente, y lo único que estamos haciendo en este momento es complementar la documentación que el ministerio nos requiere de cara a establecer el trazado definitivo. Muchas gracias. Senadora Buch, tiene la palabra. Curiosa su respuesta, porque hace casi año y medio su ministerio me contestó por escrito que ya tenía todos los informes sustantivos para tomar una decisión, pero según usted hoy se lo siguen pensando. Mire, señor Puente, le voy a mandar un mensaje. Los turolenses queríamos igualarnos con el resto de España en materia de ferrocarril a 300 kilómetros por hora, pero usted no lo entendió y igualó al resto de España la velocidad del tren de Teruel. Hoy le digo que en autovías nos pasa lo mismo, queremos igualarnos
en lo bueno, en el desarrollo, al resto de España, no que igual usted al resto de España con las autovías de Teruel. Se lo explico, no sea que no nos entendamos y se vuelva a equivocar, porque lo que deseamos los turolenses es que la Nacional 330 se dignifique y que también la 68, hablaremos otro día, la A40 se termine. Esa autovía que la señora Rivera mandó al limbo por motivos medioambientales, porque para el Partido Socialista parece que la biodiversidad de España la tenemos que salvar los de Teruel. Las autovías, problemas medioambientales. La térmica de Andorra había que cerrarla, sin embargo, en Europa sigue el carbón. El nudo Mudéjar no puede ser una realidad. Ahora, eso sí, las renovables para los amiguetes, presuntamente, eso sí, todo muy coherente y muy socialista. Le aseguro que la credibilidad de su ministerio en la provincia de Teruel se encuentra hoy muy mermada. Y no le voy a hablar de su antecesor, el señor Ábalos, que pernoctó en el parador de Teruel y que usted defendía como una persona recta y decente. Solo le faltó decir y casto. Pero sí que le voy a decir una cosa. Hoy, mientras usted y yo debatimos, resulta que la A23, a su paso por la provincia de Teruel, se encuentra a 100 kilómetros por hora por falta de mantenimientos. Digo yo que no será culpa del Partido Popular. Y le voy a sacar una cuenta muy sencilla. En 8 años de gobierno no han sido capaces de ejecutar ni los 6 kilómetros que unen los municipios de Teruel y Villastar. Sacando la cuenta, 8 años de gobierno, 6 kilómetros necesitarán para hacer la 40, 200 años aproximadamente. Ese es su plan de trabajo, señor Puente, ese es su plan de trabajo. Y, por último, yo creo que lo que es españoles lo que le están pidiendo es menos tuit y más trabajar. Muchas gracias. Señor ministro, tiene la palabra. Muchas gracias. Mire, señora Buch, claro, ustedes se olvidan de que también hay un periodo de gobierno casi de 8 años en el que ustedes pudieron atender a la provincia de Teruel y no lo hicieron. Vamos a poner las cifras encima de la mesa. Mire, en el periodo de gobierno del señor Mariano Rajoy se invirtieron en Teruel una media de 28 millones de euros al mes. Durante los 7 años de gobierno del señor Sánchez, desde 2018, esa media se ha duplicado, 54 millones de euros al año. Es decir, si a usted le parece que nosotros hacemos poco, pues ustedes la mitad de poco. En el año 2025, fíjese, solo en materia ferroviaria, el Gobierno de España ha invertido en Teruel 132 millones de euros. ¿Es mucho o es poco? Bueno, el año que ustedes más invirtieron, el año 2017, nosotros hemos invertido 3,5 veces más que ese año. Pero fíjese, en el año 2013 ustedes invirtieron en la provincia de Teruel, en ferrocarriles, 0 euros. En el año 2014, 0 euros. En el año 2015, 1 millón de euros. Y en el año 2016, 2 millones de euros. En fin. Claro, no hacía falta, dicen, claro, de esos polvos estos lodos, ¿no? Si nos referimos a actuaciones concretas, pues mire, seguimos avanzando en la mejora y en la electrificación de la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto o en el desarrollo de la autovía A68 del Ebro-Zaragoza-Alcañiz-Vinarós. Y respecto a la conexión entre Cuenca y Teruel, reiterarle que estamos trabajando en la definición definitiva del trazado, en una comunicación por carretera entre Cuenca y Teruel que tiene una IMD diaria de menos de 2.000 vehículos. Claro, es normal. Ustedes son un partido que va a conseguir la cuadratura del círculo. Ustedes piden autovías en todo el territorio. Se olvidan de que somos el país del mundo, después de Estados Unidos y de China, con más kilómetros de autovía, el primero de la Unión Europea. Al mismo tiempo reclaman mucho más recursos para la conservación de nuestras carreteras, y eso que hoy nosotros invertimos 1.800 millones y ustedes dejaron la conservación en 800. Quieren ustedes también mejores aeropuertos, mejor red ferroviaria, más mantenimiento y a la vez bajar impuestos. Convendría que un día ustedes vinieran aquí y nos explicaran el plan. Corresponde formular la siguiente pregunta al senador del Grupo Parlamentario Popular, Bermúdez Carrillo. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Señor Puente, más de 300 kilómetros de autovía de titularidad estatal gestiona usted, su ministerio, el gobierno del señor Sánchez en la provincia de Jaén, que se encuentran en un deterioro de conservación sin precedentes. Por eso le pregunto, ¿qué medida urgente va a adoptar el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible para subsanar y mejorar el deficiente estado de conservación de la autovía en la provincia de Jaén? Gracias. Señor ministro, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Muchas gracias, señoría. Las que ya estamos adoptando planificación, criterios técnicos y cuantiosas inversiones son las que se están desarrollando en este momento en Jaén en materia de conservación. Gracias. Senador Bermúdez, tiene la palabra. Señor Puente, la red de carreteras del Estado constituye una infraestructura esencial para la cohesión territorial, vertebración económica y la movilidad de ciudadanos, así como el transporte de mercancías que sostiene el tejido productivo nacional. Según un informe de la Asociación Española de Carreteras, acredita un deterioro sin precedentes de conservación y mantenimiento de estas. Usted, su Gobierno, no puede eludir una vez más su responsabilidad ni atribuir la situación a factores meteorológicos. Ya lo vimos, desgraciadamente, en la tragedia de Adamuz, las consecuencias de una política que usted aplica prolongada e insuficiente en mantenimiento en infraestructura de transporte. Esperemos no tener que vivir una tragedia en las carreteras como la de Adamuz por su falta de compromiso en el mantenimiento y conservación de estas carreteras. Mire, señor Puente, sé que usted miente una vez más cada vez que abre la boca, aunque sea para respirar. Mire, la autovía del sur, la A4, es un eje principal que atraviesa la provincia de Jaén de norte a sur, conectando Madrid con Andalucía, una autovía que tiene abandonada sin mantenimiento ni conservación. Un ejemplo, entre Santa Elena y Andújar, más de 300 reventones de ruedas. Autovía Sierra Nevada, Costa Tropical 44, conecta Jaén con Granada y su costa, tramo de Jaén, límite de provincia de Granada. Tiene que circular por el carril izquierdo porque el derecho está intransitable. Es que usted no arregla nada que lleve la palabra derecha y los carriles de la autovía. Nacional 432, Futura 81, que ni está ni se le espera con su gobierno porque el PSOE nunca ha creído en ella a ser una carretera con gran siniestralidad. Y mire, la A32, la Nacional 322, vía que vertebra el oeste y el este de la provincia de Jaén, principal vía para ir a Levante. Supongo que sabe de qué vía se trata al estar citada en la investigación de la UCO en el marco de la trama del PSOE y que llevamos 4 años esperando, anuncio tras anuncio, por su parte. Pero mire, estas dos fotografías, una es la señal de tráfico por excelencia que presenta la autovía de la provincia de Jaén. Y mire, esta otra explica a la perfección su gestión, la de su ministerio y la de su gobierno socialista. Un gobierno que hace agua, un gobierno que está en la ruina, un gobierno que está apuntalado por sus socios de gobierno y si mira los puntales están a punto de partirse y cuando se partan esos puntales que sostiene a su gobierno caerán como un castillo de naipes. Mire, por eso le exigimos que deje de reírse de la provincia de Jaén de Andalucía cada vez que la visita y que incorpore lo más rápido posible un calendario de actuaciones e inversiones urgentes para subsanar el deficiente estado de conservación de la autovía de la provincia de Jaén. Y mire, termino, señor ministro, pidiéndole primero una reflexión. Los problemas no son señales de stop, son pautas de guía. Y mire, una recomendación, no pierda su tiempo con iras y rencores. La vida es muy corta para ser infeliz. Muchas gracias. Señor ministro, tiene la palabra. Muchas gracias. Le felicito por este inciso final. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo, de hecho, fíjese, soy una persona bastante feliz. Mire, hablaba usted de un informe de deterioro sin precedentes de la red viaria española. Y tiene usted razón, ese informe efectivamente se refiere a que las carreteras españolas tienen un déficit de conservación de en torno a 13.000 millones de euros. ¿Sabe cuál es el problema? Que de ese informe las carreteras que dependen del Estado, del Gobierno de España, son solo el 16% de la red. El 84% restante son de titularidad autonómica o de las diputaciones provinciales. Por tanto, tienen ustedes el 84% de la responsabilidad, cuando menos, del estado de conservación de nuestras carreteras. En cuanto a la foto general, decirle que nosotros ahora mismo estamos invirtiendo de media 1.890 millones de euros frente a los 890 que invirtieron ustedes en el año 2017, último año en el que gobernaron nuestro país. Pero descendamos al detalle en el caso de la provincia de Jaén. Mire, en la A44, 28 millones de euros en la actuación de mejora del drenaje y reparación de deformaciones de firme en 18 kilómetros en licitación. En la A4 se ha aprobado el proyecto de rehabilitación estructural y superficial del firme en 16 kilómetros con más de 27 millones de presupuesto. Hemos empleado o estamos empleando 26 millones de euros en paliar los daños causados por el temporal a comienzos del año 2026 en las carreteras de nuestra titularidad de la provincia de Jaén. En marzo hemos aprobado los proyectos de trazado de 2 nuevos tramos de autovía A32 para someterlos a información pública con una inversión de 278 millones de euros. Estamos trabajando para licitar este mismo año los proyectos de adecuación y reforma de la A4 a su paso por la provincia de Jaén con una inversión de 466 millones de euros. Y vamos a poner en marcha, y este es un anuncio
que me permito hacer, gracias a su pregunta, un plan específico, es lo que usted me pedía, de firmes de la A4 y de la A44 a su paso por Jaén, que vamos a dotar con un importe de 210 millones de euros. Por tanto, la respuesta a su pregunta, señoría, es muy clara. Las medidas urgentes ya se están adoptando, se están ejecutando las obras, se están licitando nuevas actuaciones y se está reforzando la seguridad y la funcionalidad de las autovías jieneses. El Gobierno de España acredita con hechos un esfuerzo inversor sostenido en conservación que, desde luego, y en esto estoy de acuerdo, Jaén necesitaba desde hace muchos años. Por tanto, le reclamo, señoría, menos alarmismo, más rigor. Este Ministerio está trabajando y este Ministerio mejora y mejorará el estado de la conservación de las autovías de la provincia de Jaén. Muchas gracias. A continuación, corresponde formular la siguiente pregunta al senador del Grupo Parlamentario Popular, Balseiro Orón. Tiene la palabra, señoría. Gracias, señor presidente. Señor ministro, observe por un momento esta foto. 7 de julio del año 2023. 2 días de precampaña antes de empezar la campaña electoral de las generales. En esa foto, el número 1 del Partido Socialista al Congreso por la provincia de Lugo, José Ramón Gómez Besteiro, que es el secretario general del Partido Socialista, el líder del Partido Socialista en Galicia, anunciaba el compromiso del presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, de iniciar la contratación de las obras de la autovía de A Mariña, la A74, el próximo año. El inicio de la contratación del primer tramo será en el año 2024. El cabeza de lista de los socialistas en la Cámara Baja por Lugo se ha pronunciado de este modo durante un encuentro con los medios, en el que estaba acompañado por los también candidatos 23J, el actual senador por la provincia de Lugo en esta Cámara, Patricia Otero, la actual diputada por la provincia de Lugo en el Congreso de Diputados, Carmela López, la actual presidenta de la Diputación de Lugo, así como los alcaldes de Foz, Vivero, Trabada, Lorenzana, Orola, Pontenova y Barreiros, además de varios concejales de Mondoñedo, Cervo, Xove y Ovicedo. Y la pregunta es, señor ministro, ¿por qué no comenzaron las obras de la autovía de Mariña 74 a pesar de comprometerlas el Partido Socialista y el señor Sánchez? ¿Nos estaban mintiendo o nos mintieron? ¿Puede dar una fecha para que se inicien las obras de la autovía de Mariña 74 y, para facilitarles su trabajo, no nos diga cómo están los tramos administrativamente, porque ya lo pedimos por escrito, lo tenemos y están exactamente igual que en el año 2018, cuando el Gobierno Popular y el presidente dejó el Gobierno? Nada más y muchas gracias. Señor ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Pero, señor Balseiro, entiendo que su pregunta es retórica porque me está usted haciendo una pregunta cuya respuesta dice ya conocer. Pero o le hemos informado mal por escrito o usted acaba de faltar a la verdad. Porque no puede usted decir que los tramos de la autovía de A Mariña están igual que cuando ustedes dejaron el Gobierno, cuando vemos el subtramo, por ejemplo, Barreiros o Carme, se ha sometido a información pública en febrero del año 2025. Por tanto, es que, en fin, no dice usted la verdad o a lo mejor es que le hemos informado mal. En todo caso, señoría, sabe usted perfectamente que si no se ha iniciado la obra es porque están en fase de elaboración y aprobación los proyectos y, por tanto, sin proyectos no se pueden ejecutar obras. Muchas gracias. Senador Balseiro, tiene la palabra. Gracias, señor ministro. Usted se debe informar. El tramo Barreiros o Carmen lo sacó el Gobierno del Partido Popular el 4 en el año 2018 y ustedes volvieron a sacar el mismo tramo recortado. En aquel momento eran 11 kilómetros y ustedes sacaron 6, el mismo tramo en enero de 2025. Pero mire, yo estoy convencido de que si el Partido Popular estuviera en el Gobierno, la autovía de A Mariña estaba hecha. Y le voy a decir por qué. Año 2018, 4 millones de euros en los últimos presupuestos del Gobierno Popular, ustedes no ejecutaron un duro. Proyección para el año 2019, 21 millones de euros. Proyección para el año 2020, 40 millones de euros. Ustedes lo rebajaron y en estos 3 años ustedes lo que consignaron en los presupuestos fue 1,5 millones, de los cuales no ejecutaron ni un solo euro. Es decir, con ustedes 0 euros ejecutados, 0 proyectos y 0 kilómetros de autovía hecha en los últimos 8 años de gobierno.
Sí, claro, la autovía de la Mariña estaría hecha como la A54 Lugo-Santiago, que ustedes dejaron empantanada y que es este Gobierno, eso usted no lo dice, el que la ha empezado y el que la va a concluir. Ya le apercibo de que pronto estaremos allí a inaugurar el último tramo, como por ejemplo también la estación intermodal de Lugo. Ya le advierto que en junio me pasaré por Lugo también a inaugurar la estación intermodal de Lugo, que este Gobierno ha proyectado, ha iniciado su construcción y la va a concluir en el mes de junio. O, por ejemplo, la mejora de los trabajos del trazado Lugo-Ourense ferroviario, en el que estamos invirtiendo 500 millones de euros. Claro, usted me saca una foto de las elecciones. Yo no tengo aquí la foto de la campaña del año 2009 del señor Feijóo, en el que prometió que si era elegido presidente de la Xunta de Galicia haría la línea de alta velocidad Lugo-Ourense. ¿Salió elegido? Sí. ¿Se hizo la línea Lugo-Ourense y la sufragó la Xunta? No. Es ahora el Gobierno de España el que está invirtiendo 500 millones de euros en la línea Lugo-Ourense. Por tanto, si ustedes hubieran gobernado, pues habría pasado lo que ha pasado cuando ha gobernado el señor Feijóo en Galicia y prometió una cosa, que es que no la cumple. Mire, a día de hoy, información de hoy mismo, a día de hoy el subtramo Barreiros-Ocarme, como le digo, con un presupuesto de 123,6 millones, tiene ya el proyecto de trazado provisionalmente y se encuentra en fase de análisis de alegaciones previo a su aprobación definitiva para continuar con el proyecto de construcción. El subtramo siguiente, Ocarme-Foz, con un presupuesto estimado de 150 millones de euros, está en fase de redacción de proyecto, avanzando conforme a los procedimientos establecidos. En cuanto al tramo Foz-Burela, con un presupuesto de 126 millones, ya superó la fase de información pública y continúa su tramitación para la aprobación definitiva del proyecto de trazado. Es decir, señoría, estamos haciendo lo que toca cuando se quieren construir infraestructuras: elaborar los proyectos, aprobarlos y después dotarlos presupuestariamente y ejecutarlo. Exactamente igual que hemos hecho con la A56, con la línea Ourense-Lugo o con la estación intermodal que, como le digo, en junio por fin inauguraremos. Muchas gracias.